del arte de envejecer, oportunidades y desafíos. Y ustedes dirán, pero el arte de envejecer y Justico me invitan a mí a una conferencia, el arte de envejecer, ¿esto qué contiene? Pues ¿no les ha pasado que ustedes se ríen por algo y reízan todos? ¿No? ¿Sí? Ya están vivos. O que están en la calle y, ay, deja abierto la llave del gas. ¿No les ha pasado? ¿Sí? Van todos su merced. Vieja se está volviendo. ¿O no les ha pasado? Bueno, a mí no. Que, ¿dónde están las gafas? ¿Yo qué hice las gafas? Y las tenía puestas. ¿Sí les ha pasado? Se están volviendo viejos. No, ustedes no. Bueno, hágame el favor, entonces, es porque la conferencia sí es para ustedes. Bueno, vamos a hablar para hablar del arte de envejecer, vamos primero a hablar de las emociones. Y todos los días nosotros hablamos de las emociones desde las canciones, el arte. Ay, es que estoy tan emocionado, es que estoy triste, que estoy feliz, lo que sea, pero en últimas que es una emoción, ¿sí? Vamos a decirle, Siri, por favor, dinos qué es emoción. Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo, algo que veo o interno, pensamiento, recuerdo e imagen. Las emociones son transitorias, lo que hacen que nos saquen de nuestro estado habitual, nos impulsan y nos motivan hacia la acción. Son más intensas que los sentimientos, pero duran menos tiempo. ¿Sí entendimos que era una emoción? Ahí vamos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar qué es un sentimiento. El sentimiento es la suma de emoción y pensamiento, es decir, es el resultado de las emociones. Una emoción se transforma en sentimiento en la medida en que toma conciencia de ello. El sentimiento es la experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional, es decir, en el sentimiento interviene, además de la reacción fisiológica, un componente cognitivo y subjetivo. Por tanto, un sentimiento se da cuando etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de ella. Los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones y se dan después de las emociones. No hay sentimientos sin emoción. Involucran información cognitiva, generalmente subconsciente, y no se puede medir con precisión. Exacto. ¿Por qué queríamos escuchar las definiciones de emoción y sentimiento? Porque es muy fácil de verdad recurrir a Google, al diccionario para hablar y definir una emoción, pero en últimas, ¿qué es una emoción? ¿Sí? Para no hablar tan largo, una emoción es una reacción biológica del ser humano ante la reacción ante un evento interno o externo. Un recuerdo ya provoca una emoción y un evento provoca una emoción, ¿cierto? El sentimiento es como la misma emoción, pero alargada en el tiempo, con la diferencia que tiene un componente cognitivo. El miedo, por ejemplo, es una emoción que en el momento que da miedo uno no piensa que le está dando miedo, sino se asusta apenas. ¿Sí me hago entender? En cambio la emoción, ya soy consciente de que tengo una emoción y les voy a poner este ejemplo. Yo amo a mi hijo, ese es el sentimiento, lo amo. Pero hoy tengo una rabieta con mi hijo, tengo la emoción de la ira. El que esté enojado con mi hijo no significa que no lo ame. Sentimiento, amor y enojo es la emoción, ¿cierto? Los vendedores, los publicistas acuden mucho a la emoción en los comerciales para venderla a uno. Uno compra es a partir de la emoción. Los escritores de cine, de telenovelas, acuden a cómo conmover al público desde la emoción para poder venderles. En cambio, el sentimiento es más sólido y tiene un componente cognitivo. O sea, yo soy consciente del sentimiento que tengo hacia alguien. El que perdure no significa que no se acabe. Puedo tener un cariño, un amor muy especial por mi mejor amigo y de pronto ya mañana no es mi mejor amigo y se acabó ese sentimiento, ¿cierto? Entonces, como el sentimiento es consciente, ¿sí? Entonces, de eso no hablamos de salud sentimental, sino de salud emocional porque es la que sale inmediatamente, la que es más instintiva. Aquí les voy a mostrar en el tablero,
las emociones. Algo clave es, fíjense que las emociones no son buenas ni malas, simplemente son emociones. No eso que dicen, ay, es que la emoción es negativa, que una mala emoción, no. Todas las emociones que existen simplemente son emociones, y les voy a poner un ejemplo, como la tos, ¿sí? La tos sirve para expulsar alguna partícula que uno tenga en la garganta, polvo, comida. Para eso sirve la tos, para expulsar algo. Cuando la tos es persistente, pues ahí sí es un problema. Lo mismo pasa con las emociones. La tristeza no es buena ni mala, sino se necesita para algo. Por ejemplo, la tristeza sirve para la aceptación. Lo más lógico de la tristeza, cuando hay tristeza, es, por ejemplo, la reacción ante la pérdida de un ser querido. Hay tristeza. La pérdida de un trabajo, o no me llamaron del trabajo, perdí el vuelo, algún tema que produzca ese malestar, da tristeza, y es normal. La tristeza sirve para mantener un momento la quietud, para reaccionar, para tomar conciencia, y sobre todo la consecuencia lógica de la tristeza es la aceptación. Por eso es que una persona después de la tristeza se le ve tranquila, porque ya aceptó la pérdida del ser querido, ya aceptó que no le dieron la visa, ya aceptó que su novia se fue, lo que sea, ya está la aceptación. Cuando esa tristeza no es gestionada, no se gestiona, es cuando se cae en la depresión. Obviamente la depresión tiene muchas causas, pero una particular es la tristeza. Una tristeza mal administrada termina en depresión. Y eso ya es el tema de los psicólogos, para que determinan eso. Generalmente una depresión es como la gripa. Hay cuadros de gripa que uno dice, llevo 15 días con gripa. La depresión también sucede así. Hay momentos en que uno tiene cuadros de depresión que pueden durar 15 días, un mes. Lo mismo, cuando la depresión persiste ya es de psicólogo, así como la gripa. Si llevamos 2 meses con gripa, eso es que ya no es gripa, sino neumonía o quién sabe qué. Pero las depresiones también hacen parte del ser humano, así como la gripa. La depresión tiene la particularidad que es una época como de desesperanza, como de negativismo, de ideaciones suicidas, todo lo ve negro, ¿sí? Pero eso pasa rápido. Cuando persiste es cuando ya acuden al psicólogo, al psiquiatra, medicaciones, etc. Pero la tristeza sirve para la aceptación. Hay otra emoción que es la ira. Llamémosle ira, enojo, rabia, ¿sí? También les digo, no es buena ni mala, simplemente es la ira y sirve para poner límites. La ira es ese momento de rabia, de enojo, qué pena, pero a mí no me grites, no me regañes así, hágame el favor, a mí no me pega, respétame, ¿sí? Si la rabia, la ira sirve para poner límites, para defenderse en un momento dado, ¿sí? Porque hay una carga de adrenalina y ya, pilas, conmigo no te metas, hasta aquí llegamos, me haces el favor y llegas cumplido, lo que sea, sirve para poner límites. Cuando esa ira empieza a desbordarse, es cuando una persona ya cae en problemas de agresividad, violencia intrafamiliar, violencia contra los hijos, ese tema de la violencia vicaria que llaman ahora. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay otra emoción que uno no habla tanto porque se supone que ya de por sí genera bienestar, o es la expresión del bienestar, que es la alegría. Pues estar alegre es bueno, ¿no? Bien. Pero desde el punto de vista psicológico, una persona que siempre está contenta, no sé si han visto en el trabajo esa persona que siempre está toteada de la risa, que no pasa nada, ¿sí? En la universidad, en la casa, y no ve nada ve malo, todo es risa, todo es bonachería, es porque seguramente está ocultando algo. Algo está ocultando. Y eso obviamente es ya el campo de la psicología. Pero hay personas, eso es raro encontrar, o más dicho, es raro ver una persona que de verdad no llora por nada, no se entristece por nada, todo lo ve bien, ¿sí? Se burla antes de lo que no hay que burlarse, es porque algo hay ahí, algo que está ocultando. Y también es para tenerle cuidado. El otro es el miedo. El miedo, como les digo, no es bueno ni malo.
Simplemente el miedo es una reacción, una emoción, una reacción biológica, instintiva, que sirve para defendernos, para ponernos en alerta. ¿Qué no les ha pasado que ustedes van caminando por una cuadra y se aparece una persona como sospechosa, ¿no? Y como que uno se mete a una tienda, a algún lado, ¿sí? Como se corre andén y espera que pase. O va ustedes caminando y se aparece un tigre, pues ustedes no se van a quedar ahí quietos esperando que el tigre venga y se los coma, ¿sí? Claro que un día vino una tigresa, se me apareció, y cómame, güey. Mentiras. ¿Qué fue madre, sí? Pero, por ejemplo, lo de la tigresa, pero un día, eso sí es real, yo iba, por no sé por qué parque, creo que en el Olaya, se me apareció una culebra. Me tocó pagarle los 200.000 pesos porque ¿qué más hacía ahí? Bueno, cuando el miedo, como les decía, sirve para ponernos en alerta, sí, para defendernos, quedarnos quietos. Pero si el miedo prevalece, crea estancamiento en el ser humano, ¿sí? De ahorita les voy a hablar de la relación de estas dos últimas. Otra emoción que es muy particular, ya les digo que la culpa. La culpa sirve. ¿Para qué creen que sirve la culpa? Tener culpa. Para saber que hicimos algo mal. Exacto. La culpa sirve para reconocer el error. La culpa lleva al arrepentimiento, el remordimiento, el caer en cuenta de algo. Y no es buena ni mala, simplemente nos sirve para reconocer el error. En la medida que reconozcamos el error, pues pedimos perdón, resarcimos la falta y la curamos, nos ponemos al día con eso. Si no hay culpa, pues, ¿cómo sería el mundo, no? Entonces la idea es que reconozcamos que la culpa sirve para remediar los errores. Si esa culpa se extiende en el tiempo, es cuando nace la ansiedad. La mayoría de las personas ansiosas es porque viven con culpa. Y otra cosa clave es que la culpa lleva a la sumisión. Una persona sumisa, que ustedes conozcan una persona sumisa en el trabajo, en la familia, en la escuela, donde sea, es porque seguramente tiene una carga de culpa. Porque la culpa que... Por ejemplo, ¿cómo le digo? Por ejemplo, de pronto la mamá cometió un error con su hijo, ¿sí? Y ella se siente culpable. Y el niño empieza a crecer y en la adolescencia el niño es contestón con la mamá. Hasta le llega a levantar la mano a la mamá y la mamá lo acepta. Que dice, me lo merezco que mi hijo me trate así porque soy culpable. Eso se llama ser sumiso, ¿sí? O yo le fui infiel a mi esposo y ahora le pedí perdón, pero él ahora dejo que me pase mujeres y que me pegue por el sentimiento de culpa. Entonces la sumisión tiene que ver con la culpa directamente. Y esas culpas se dan a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar. Entonces es como de escudriñarnos de dónde vienen nuestras culpas. Hay otra cosa que les quería hablar, que es una teoría muy oriental. Dice que las personas que viven con miedo es porque viven pensando en el futuro, ¿sí? Las personas que viven en el pasado son las personas que viven con culpa. Y es obvio, la culpa tiene que ver por algo que yo hice, no por algo que voy a hacer. El miedo tiene que ser por algo que va a suceder y le tengo miedo a eso. ¿Vas a sacar aquí a colación a mi abuela? ¿Sí? Algunos ya saben que mi abuela participa de las conferencias. Y es que figúrense que mi abuela murió a 91 años. Cuando yo era niño, mi abuela decía que quería conocer el mar. Yo no sé, yo creo que ella tendría por ahí 60 años. Pero le daba miedo subirse a un avión. Entonces yo me acuerdo que mis tíos que la animaban, que mamá, que vamos, y mi abuela no, que le da miedo el avión, y le hablaban de Cartagena y la costa atlántica. Y mi abuela, lamentablemente, murió de 91 años y por el miedo no conoció el mar. Casi un siglo y no conoció el mar. Un siglo de vida y nunca fue al mar.
y queriendo ir, porque si no hubiera querido, pues no pasa nada, pero ella quería. Ya más viejita le decían, pues en bus, en carro. No, 18 horas, que eso que la espalda, y no fue, por el miedo. Yo me acuerdo que yo decía, pero mi abuela es como loca, ¿sí? Hoy en día yo digo, es muy personal, yo le diría a mi abuela, pues súbase al avión, súbase, vaya, conozca el mar, que es que de pronto se cae el avión, pues que se caiga, que se caiga. Si se cae el avión, no importa, pero lo intentó, eso es lo que se llama trascender. Es que trascender es un concepto muy difícil y es por el que deberíamos apostar en la vida. ¿Qué es trascender? ¿Qué es trascender? ¿Sí? Como en palabras muy fuera del diccionario, es ir más allá del más allá, ¿sí? La trascendencia de un deportista es ir más allá. La trascendencia de un artista es ir más allá de lo que tiene que ir, de un trabajador, de cualquier persona, es ir más allá. Si mi abuela se hubiera subido al avión y ese avión se hubiera estrellado, trascendió, porque el problema no era que se hubiera caído el avión, el problema es que superó el miedo, se arriesgó, eso es trascender. Yo me imagino a mi abuela, llegó de San Pedro el día que murió, y el señor, ¿cómo se llama usted? Le dice, ¿y usted qué murió? No, de viejita. Pero yo le he dado la oportunidad hace como 30 años de que se subiera a un avión. ¿Y por qué no? No, Dios, es que yo tenía miedo para el infierno. ¿Sí? Para el infierno. Pero hubiera pasado lo contrario, que mi abuela llega y dice, no, pero San Pedro, usted sí tiene huevo, pero imagínese, toda la vida con miedo al avión, me subo al avión y justico se estrella, por eso estoy aquí, para el cielo. Usted sí se va para el cielo, porque usted trascendió, usted superó el miedo sabiendo que de pronto iba a morir en el intento. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Cuando nosotros somos conscientes del miedo y las culpas, seguramente nos vamos sabiendo que pronto nos podemos morir en el intento. Cuando uno sabe que corre el riesgo de morirse en el intento, eso es lo que nos hace diferentes al resto de seres humanos. Esa es la única diferencia. Cuando somos conscientes de nuestras emociones y damos un paso por intentarlo, mire, ahí ya es lo que se llama trascendencia. Pero la tristeza, la ira, el miedo, la culpa es lo que nos lleva a estar pensando en un montón de cosas que no nos llevan a la trascendencia. Aquí hay un cuadrito, ¿sí? Se llama el transcurrir de la vida. Este cuadrito es para los que van a llegar más o menos, ahí donde está el signo de interrogación, pongamos que ahí es lo que mal llamado la tercera edad. Es que la tercera edad, no se le dice tercera edad porque es que es un concepto neoliberal de la economía, pero desde la sociología no se dice tercera edad. Lo que pasa es que las economías se estratifican dependiendo para lo que vayan a vender. Pero la sociología lo que hace es unificar el concepto, ¿sí? Habla de conceptos etarios, de edades. Entonces nosotros en el mundo del trabajo social no hablamos de tercera edad, sino hablamos de personas mayores, personas adultas, jóvenes, ¿sí? Primera infancia, eso es. Por eso es que en el mundo social no decimos tercera edad, sino decimos personas mayores, adultos, jóvenes. Ahí donde está el signo de interrogación, imagínense que es la persona mayor, esa etapa, que empieza más o menos en los 60 años, en Colombia. En Colombia se dice que la persona mayor empieza a los 60 años y la ancianidad como a los 75. Creo que en España empieza a los 65 años, en Rusia como a los 70 años. Cada país tiene sus normas, pero eso no, es como la cédula. En unos países es a los 21 años, a otros a los 18, pero igual eso nada tiene que ver. Bueno, figúrense que en esta edad, pónganle cuidado, como a partir de los 50 hacia arriba, las emociones que les acabo de hablar calan más duro, pero duro, calan
no se imaginan cuánto. Les voy a poner un ejemplo. Una persona de 25 años está frustrada que porque no ha entrado a la universidad. Yo le diría, pues hermano, póngase a trabajar juicioso 5 años, ahorra, y cuando tenga 30 años entra a la universidad y estudia. Y a los 35 años se gradúa. Y gracias, Freddy, de una. Pero si llega la persona de 75 años a decirme, "No, yo no me he podido graduar, quiero entrar a la universidad", yo le digo, pues don Joaco, trabajé 5 años, ¿sí? Y a los 80 años entra a la universidad, a los 85 se gradúa. Y va a mirar, ¿sí? Sí, como que... Pues eso es un ejemplo para decir que entre más nos acercamos a la muerte, es más angustiosa las emociones. Las culpas se hacen más fuertes, ¿sí? Los jóvenes no piensan eso porque los jóvenes piensan que la vida es larga, que llegar a 30 años, que hasta que tenga 30 años eso es... Por eso es una estadística mundial que la mayoría de accidentes de motociclismo son de jóvenes. No son adultos mayores ni adultos, son los jóvenes. Entre 18 y 25 años son donde más muertes hay en moto, de motociclistas, porque ya entre más va avanzando la edad hay mayor prudencia. Entonces, después de los 50 años la angustia es más terrible. La culpa es impresionante. Pónganse a pensar ustedes en este momento las culpas que llevan. Hay culpas parecieran insignificantes y hay otras que son culpas fuertes que llevamos. Culpas que ni siquiera nuestra esposa, nuestros hijos saben, sino nosotros solo sabemos. ¿Y qué se dice de los miedos? Miedos a tantas cosas que miedo a la muerte, miedo a perder el hogar, miedo a perder el trabajo, miedo a estar en X o Y grupo, ¿sí? Miedo a no terminar la universidad, nos inventamos. Y por el miedo hemos dejado de hacer cosas. Y peor aún, por el miedo estamos metidos en otras, que es peor todavía. Entonces, por eso es que estamos hablando hoy del arte de envejecer. Llega un momento en que lo único que valoramos es el tiempo. No hay otra, como dije, no hay nada más. El tiempo es lo único que vale. Pueden tener todo el dinero del mundo, pero es el tiempo. El tiempo lo que, entre más avanzan los años, más somos conscientes, tenemos que ser conscientes del tiempo. Hay algo que quiero hablarles, es cuando no gestionamos las emociones, ¿sí? Eso es real. Eso ya está, lo que les voy a decir ya está comprobado científicamente. Cuando no controlamos las emociones, nos enfermamos, ¿sí? Y ese proceso, vamos a decirle a Siri que nos hable de la somatización. ¿Y por qué sucede ese problema de la somatización cuando no gestionamos las emociones? Como sabemos, existe una interrelación entre mente, cuerpo y emoción. La somatización es un proceso psicológico donde las emociones o el estrés se manifiestan a través de síntomas físicos. Estos síntomas no son fingidos ni inventados, sino que son reales y pueden ser muy molestos para la persona. Consiste en transformar inconscientemente los problemas psicológicos en síntomas que afectan a nuestro cuerpo. Debes saber que se pueden producir enfermedades psicosomáticas por emociones negativas o problemas emocionales derivados del estrés, la ansiedad o la depresión. Por tanto, es una consecuencia de la relación entre la mente y el cuerpo. ¿Cuáles son los problemas físicos o síntomas más frecuentes en los problemas de somatización? Síntomas gastrointestinales, diarrea, intolerancias alimentarias, dolores abdominales, úlceras. Síntomas sexuales, pérdida de apetito sexual, impotencia, irregularidad en la menstruación. Síntomas respiratorios, mareos, dolores de pecho, taquicardia, sensación de ahogo. Síntomas neurológicos, cefaleas, dolores musculares y endometriosis. Figúrense que el tema de somatización de verdad que es delicado y les juro que las EPS nunca les van a hablar de eso porque es lo que menos les interesa, ¿sí? En el mundo hay una lógica que obviamente eso no sale en RCN ni en Caracol y menos en City TV, ¿sí? Pero
si se acaban los enfermos, yo fuera médico estaría preocupado. Si yo fuera dueño de una EPS, estaría realmente preocupado donde todo el mundo estuviera alentado. Yo necesito enfermos para poder, ¿sí? Y las empresas farmacológicas, pues obviamente que más, obvio. Necesitamos enfermos para que existan las EPS, las empresas farmacológicas como Bayer y etcétera, y los médicos. Es obvio, sí, no necesitamos. Lo mismo porque uno dice, ¿por qué las guerras siempre existen? ¿Qué maldición hay? Desde que nacemos siempre hablan de guerras. ¿Por qué creen que existen las guerras? Son muy rentables. Porque son rentables. Eso no es la mano divina ni nada. Si hay fábricas de armas, si yo fuera el dueño de una fábrica de armas, pues tengo que crear guerras para vender las armas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de una época en Colombia que los mismos proveedores de la guerrilla y el ejército, era la misma empresa, los mismos proveedores de ambas? Sí, eso es como, sí. En la Franja de Gaza los matan con las mismas armas los dos bandos, pues es la misma fábrica que abastece y así es en todo el mundo. Lo mismo pasa con el mundo de las enfermedades. Cuando en realidad muchas de las soluciones de las enfermedades es la conciencia con la salud emocional. La somatización es cuando yo tengo problemas emocionales, estrictamente emocionales, sucumben en enfermedades. La mayoría de gripas que tenemos, crisis de diarreas, tos, dolores de pecho, bueno, un montón de enfermedades es por la mala gestión de las emociones. Estos médicos alternativos o ¿cómo se llama? Sistémicos, ¿perdón? Homeópatas, sí, funcionales, lo que le miran a uno son las emociones, ¿sí? No que si tiene gripa, entonces tome esta medicina, esto para la tos, sino es porque seguramente viene de un cuadro emocional. Y yo en lo personal lo he vivido, pucha, de razón esa diarrea, es la preocupación en el trabajo. ¿Sí? Muchos de ustedes, hay compañeros en este momento en mi trabajo que se han enfermado producto de la presión laboral. ¿Sí? Y yo conozco aquí muy cercanos a mí que se han enfermado por temas y los he visto. ¿Sí? Siri también es una de las que se han enfermado, ¿sí? Por eso, y es verdad. Y si de pronto uno tiene ya una enfermedad de base, pues ni se diga. Por eso lo importante es hablar de las emociones en la familia. Qué bueno que esto lo hablen en la familia. No tenemos que ser expertos en emociones ni nada, sino es hablar con otra persona de qué realmente nos está pasando. A veces por pena o por prejuicios no hablamos de las emociones. Y eso es definitivamente triste. Pero bueno, aquí la siguiente figura dice buenas noticias. ¿Qué significa eso? Que hay buenas noticias, no todo es malo, pero no conozco las emociones, todo lo somatizo, no, se me está acabando el tiempo porque ya tengo 50, 60, 70, no sé. No, hay algo que es muy importante saber, es que la ciencia habla de ahora un término que se llama neuroplasticidad, y eso es definitivamente una buena noticia. Imagínense una bola de plastilina que ustedes pueden moldear y hacer un barquito, después hacen un avión con la misma plastilina, hacen una flor, un paisaje, se puede moldear. Así exactamente es el cerebro, se puede moldear, se puede reinventar uno, ¿sí? Por eso es que ya, por ejemplo, nosotros en la Secretaría de Integración ya no le comemos a los viejitos que uno le dice, venga, montamos bicicleta, es que yo ya no le comemos a eso. Allá en la viejoteca, el señor estaba mirando a la señora, ambos viudos, pues hágale, ¿sí? No, yo no, pero ¿por qué? Inténtelo y verá, ¿sí? Se puede. Entonces, la neuroplasticidad es la ciencia que habla de que el cerebro
permanentemente está aprendiendo hasta el último hasta el último instante de su vida. Y científicamente han comprobado que es el que más se demora en envejecer. La piel se envejece, los huesos se envejecen, el hígado se envejece y el cerebro no. Por eso es que hay personas que, por ejemplo, ya he tenido el caso, por ejemplo, en la secretaría, personas que me decían, profe, tengo 65 años de edad y siempre he querido montar en bicicleta. ¿Sí? Estuvimos haciendo las averiguaciones tal, ya monta en bicicleta, llega ya en bicicleta, tiene su propia bicicleta y lo que no hizo en 65 años lo hizo en 4 meses. ¿Sí? Porque sí se puede, sí se puede. Entonces, la neuroplasticidad, la oportunidad, ya desde la conciencia, desde la ciencia, de que sí se puede aprender las veces que uno quiera. Eso de que loro viejo no aprende a hablar, es que yo a esta edad, eso es ya mentira. Eso ya, por lo menos la ciencia ya no le come cuento a uno. Que uno diga, es que yo con esta artritis, es mentira. Es que yo ya no veo bien, entonces por eso no puedo, mentira. ¿Sí? Porque hay algo que ya les voy a decir que puede ser, ¿sí? Les voy a dar algunas herramientas. Yo no soy psicólogo, por eso no les voy a hablar de herramientas desde la psicología, ¿sí? Sigan, siéntense, aquí hay puestos, VIP, ¿sí? Les voy a hablar de algunas herramientas que tienen que ver es con el sentido común, ¿sí? Por eso les digo, no voy a hablar de herramientas de la psicología, que respirar y obviamente eso yo creo, y la meditación, el mindfulness, no sé cómo le llaman, todo eso es verdad y hay que hacerlo, pero yo les voy a hablar de herramientas desde el sentido común. Uno de los problemas que tenemos que nos afectan en la salud emocional son las creencias adquiridas, ¿sí? Lo que voy a hablar es, yo no estoy juzgando las creencias, porque las creencias es más vital que la misma vida. El derecho a creer lo que uno quiera es más importante que... Yo creo que el derecho a la vida, y segunda es el derecho a creer, y después el derecho a comer. Las creencias no se juzgan. Lo que se habla es que por culpa de mis creencias he dejado de hacer cosas y voy a sacar otra vez a mi abuela, ¿sí? Yo recuerdo que yo tenía como 9 o 10 años de edad y mi abuelo le pegaba a mi abuela, pero le cascaba, diciendo vulgarmente, no le pegaba, le cascaba. Brutecido mi abuelo. Yo como niño pues me llenaba de pánico y yo me asustaba de ver cómo le pegaba, ¿sí? Y ya mi abuela tenía heridas de puntos y esas cosas. Llegó un momento en que yo en esa edad, ya tenía como 10 años, yo le dije a mi abuela que por qué no se separaba de mi abuelo. Primero me gané un cachetadón, ¿sí? Todavía me duele, vieja hijo de madre. ¿Sí? Me pegó, y me dijo, ¿cómo se le ocurre? Si el padre en la iglesia me dijo que hasta que la muerte nos separe. Y la creencia de ella lo cumplió, hasta que la muerte le dejó dar en la jeta a mi abuela, ¿sí? Por culpa de las creencias. Yo no estoy juzgando la creencia que cada quien, ¿cierto? Pero no fue feliz por culpa de la fidelidad a una creencia. No, dejó de ser feliz. Otro caso, ahora con mi mamá. Es que yo tengo la ventaja que puedo rajar de ellas, como ya no están en este plano, pues ya no me van a reclamar. Mi mamá, cuando yo era niño, mi papá se fue, nos dejó. Mi mamá sola, como dicen, nos sacó adelante a mí y a mis hermanos. Y figúrense que mi papá no volvió, mi mamá pues como joven todavía, obviamente. Yo veía que un señor le echaba los perros, los ojitos y tal, pero mi mamá no, yo hasta le decía, yo ya estaba más grandecito, más adolescente, yo le decía a mi mamá que le hiciera, que le parara bolas a ese señor. No señor, no mijo, no, yo no le voy a poner a otra persona que les venga a pegar a ustedes, me decía mi mamá.
la creencia de ella. Y yo pues muy dentro de mi inocencia decía, mamá, pues no lo presente. Téngalo ahí tinieblo, tal. Hoteles, bares, restaurantes. Mi mamá me mira, ¿usted qué está pensando? De verdad, hágale mamá. Y no. La creencia de ella fue siempre serle fiel a mi papá, que nunca estuvo con ella. Y mi mamá se murió sola. No volvió a tener una vida romántica, una vida sexual, nada. Se perdió de todas esas cosas por serle fiel a una creencia. Entonces, revisemos cuáles son nuestras creencias, ¿sí? No solo religiosas, sino sociales, sobre todo, esas creencias que desde niños nos han metido. Una creencia es que yo a esta edad, eso es una creencia, es que yo a esta edad. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos de verdad hacer otras cosas, pero las creencias no nos dejan? Entonces, para que lo tengamos presente. El otro tema que tenemos que tener presente es el qué dirán. Mire, ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer por el qué dirán? ¿Sí? Allá lo que nos pasaba en la Secretaría de Integración, una pareja de señora, una señora y un señor, se gustan, son viudos, ¿sí? Pero yo le decía, yo ahí de DJ en la viejoteca, que hágale, picarón, aproveche, ¿sí? O sea, no, profe, no, ¿sí? Ay, María Purísima. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? No, ¿qué dirán mis hijos? Yo a esta edad, Luz, ¿le gusta qué edad tiene? Pues 70. Por eso, ¿qué está esperando? ¿Sí? ¿Sí? Hágale, ¿sí? Hágale, que eso tal le funciona. Y no, que porque los hijos, ¿sí? Hágale, Superman. No, que no y que no. Entonces, las creencias de ella, ¿sí? No sé a qué cosas le guardarán fidelidad, pero se perdió la oportunidad de enamorarse otra vez, que porque qué dirán de los hijos, que ella esa edad con novio, que qué pena, la sociedad, los preceptos, y se perdió la oportunidad de ser feliz y de tener por lo menos sus próximos 30 años feliz, contenta. Y no, por el qué dirán. Y pues, ahora les pregunto, por el qué dirán, ¿qué han dejado o qué han hecho o dejado de hacer por culpa del qué dirán? Estoy hablando cosas exageradas y cómicas, pero a veces el cambiarme de peinado, ya que dirá mi esposa, que dirán mis hijos, que irá el vecino, llegó allá, qué mamera, ¿sí? La barba, y yo a esta edad, pero con pantalón apretado, que sí, mire cómo se me besa. No, eso, sí, de verdad, hay cosas que por el qué dirán hemos dejado de disfrutar. Y mire que lo que les estoy hablando ni siquiera es de psicología, es de sentido común. Hay otro tema que es el no. Lo mismo les pregunto. ¿Cuántas cosas hemos dejado de disfrutar en la vida por no haber dicho no a tiempo? Échense la pensadita. Y al contrario, cuando nos dicen no, ¿cómo nos sentimos? Por ejemplo, yo esta semana lo he vivido terriblemente, ¿sí? Como de 100 invitados para esta conferencia, no, Freddy, no. A mi compañera Laura, no, Laurita, es que no tengo tiempo, es que el jueves preciso enferma mi abuelo, ¿sí? Como, pucha, sí. Tengo que ir al funeral de mi prima. ¿Cómo así se murió? No, pero se va a morir el jueves 5 de junio. Por eso no puedo ir yo. Claro, y un no, otro no, como que es duro, es fuerte. Pero cuando, recibir el no, lo puedo gestionar, ¿sí? Pero a veces es difícil, ¿sí? Yo recuerdo un familiar que yo tenía plata en ese momento y me pidió plata prestada. Yo le dije, no, hermano, no. No, hermano es una forma de decir, no era mi hermano. Sí. No tengo, no le puedo prestar, pero si usted tiene, yo tengo, pero no le quiero prestar, que es distinto. ¿Sí? No, la tengo para otra cosa. Mire, no se imagina el haberle dicho no lo que le dolió, pero es que yo no tengo por qué decirle que sí si no me nace. ¿No les ha pasado que a veces le dicen a ustedes, Daniel lo invito a una fiesta,
¿sí? O Daniel más bien me invita a mí a la fiesta, y que lo invito a la fiesta y le digo, no hermano, es que voy a quedarme en la casa viendo películas. Se enrancha conmigo, pero ¿cómo así que no va a ir a mi fiesta? No, yo le agradezco mucho que me haya invitado, pero no quiero ir. Entonces, vienen dos direcciones. Tener la libertad de decir no cuando no, de verdad no quiero. Y cuando me dicen no, pues aceptar. Si no quiere ir, pues fresco. No vaya, ¿sí? No pasa nada que lo invite. A mí me pasó, o nos pasó con mi esposa. Un familiar nos dijo que si queríamos ser los padrinos de la hija de ella. Y nosotros le dijimos, uy, muchas gracias, pero no. Y perdimos a la familiar. Se sintió despreciada porque le dijimos que no. Pero es que yo tengo derecho de escoger a mis ahijados. Porque eso es una responsabilidad. Eso no es solo el día. El ahijado no es solo el día de la ceremonia, es para toda la vida. Porque uno tiene que asumir eso con responsabilidad y respeto. ¿Cierto? Y no hay como que chévere. Entonces dijimos que no. Y ya perdimos a ese familiar. Que a propósito también lo invité y no vino. no quiso venir, ¿sí? No, yo le dije, venga y hablábamos del padrino. Ay, para que China tiene 10 años. Bueno, entonces, esa es otra que hay que tener en cuenta. Esta sí es mortal. Las batallas que no nos corresponden, ¿sí? Allá en la Secretaría, en el proyecto de vejez, yo estaba entrando al salón y una señora preocupada llegó así, profesor, ¿qué pasó, señora? Pongámosle María, ¿sí? ¿Qué pasó, Mariela? Digo, María, mentiras. ¿Qué pasó, señora María? No, que aquí más preocupada, que mi hijo se consiguió una noviecita. Ay, profe, no. Y yo la miraba así, una novia. La vida está con un cigarrillo en la mano a la muérgana esa. Es una india, profe. No he podido ni dormir. Yo, pero, pues, ¿y eso? Luego, ¿qué pasa? Como yo entre mí decía, pues que no es la novia de él, si es la novia del hijo, como que déjela, ¿sí? Es problema del hijo, ¿sí? ¿Y qué edad tiene su hijo? No, el niño tiene 42 años. Pero, ¿cómo así? Y yo me asusté y dije, ¿será que están dando con una menor de algo? Y la novia y la muchacha, India tiene como 38 años. Pero eso que ande con cigarrillo a mí no me gusta. ¿Sí? Yo le decía, pero es que ya son adultos, eso es problema de ellos. Fueran adolescentes, que uno todavía está ahí con la norma, pero déjelos que quieran. Y esa se resulta escuchando una música loca y profe, ¿yo qué hago? No he podido dormir, yo no sé cómo espantarle a esa mujer que metiéndose en cosas que no. ¿Cuántas veces, este es un ejemplo ahí loco, pero de verdad, cuántas veces nos metemos en cosas que no y resultamos desgastando la energía y cae en lo emocional? Suena chistoso, pero es la verdad, cae eso en lo emocional. Entonces no aguanta. Entonces, repasemos esas herramientas del sentido común. ¿Cuál era la primera? ¿Se acuerdan? Las creencias adquiridas. Ténganlo en cuenta. La segunda, el qué dirán. Esa sí me ha calado. La tercera, el no. ¿Qué decir no? ¿Qué saber decir no? La cuarta, es que es verdad. ¿No les ha pasado que alguna vez se han metido, lo que dicen vulgarmente, en lo que no les importa? No se meten unas cosas que de verdad, ¿sí o no? No se han metido, pero ¿sí o no? Piénsenla. Y por meterse en eso, el desgaste emocional, no. Daniel sí no, él sí no. No, yo no me he metido. Pero ahora no se mete en cosas, ¿sí? Meterse en la vida del otro, eso no. Desgasta. Eso es en cuanto a las herramientas del sentido común. Ahora les voy a hablar de herramientas que tienen que ver ya con el arte como herramienta para la gestión de las emociones. Y mi compañera Laura va a hablar algo que tiene que ver con eso. El arte es una herramienta poderosa para la gestión de las emociones, ya que permite expresarlas libremente, llevar la creatividad y conectarse con el ser interior. A través de la creación artística se puede manifestar emociones de manera segura y constructiva, que te ayuda a comprender, regular y procesar lo que se siente. El arte es una herramienta
herramienta poderosa para la gestión de las emociones, ya que permite expresarlas libremente, explorar la creatividad y conectarse con el propio interior. A través de la creación artística se pueden manifestar emociones de manera segura y constructiva, lo que ayuda a comprender, regular y procesar lo que se siente. Además de las emociones que genera el arte de manera natural, también se han utilizado sus beneficios en el ámbito terapéutico. El arte terapia es una especialidad utilizada en psicología y psiquiatría que emplea el arte como medio de expresión para mostrar sentimientos mediante la comunicación no verbal, ya que algunas personas pueden presentar dificultades para acceder a las palabras o para conseguir que éstas expresen aquello que sienten. Gracias. De verdad está ya comprobado científicamente que acercarse al arte desde conscientemente reduce los temas de maluquera emocional que llamo yo. Y el que hace arte pues es, obviamente se nota. No sé si ustedes han notado, las personas, los artistas, sí, los artistas que uno ve en Hollywood, en los premios Grammy, en la televisión, la mayoría se mueren de viejitos. Ya hay un estudio. La mayoría de los artistas llegan a la vejez. Que es distinto que otros artistas se mueren rápido porque el exceso de la fama, la droga y el desorden los llevó a morir. ¿Sí? Pero un artista desde la conciencia, que está para ser artista, dura harto. Miren que la mayoría de los artistas famosos llegan a viejitos, actor Robert De Niro, que Picasso, todos esos pintores, poetas, Pablo Neruda, todos ellos llegaban a viejitos. Si los que se mueren es porque tomaron el camino que no era, ¿cierto? Y eso es por lo mismo, por no haber administrado bien sus emociones, o por el mismo exceso mueren en accidentes o cosas. Pero generalmente ya han hecho un estudio como de cuáles son las profesiones donde duran más las personas, y el arte es una de las que, ¿cómo se dice? De las que proporcionan larga vida. Entonces, pero la pregunta, entonces tengo que ponerme, ¿me voy a convertir en artista para tener una vida larga, ser longevo? No, porque el que consume arte tiene la misma posibilidad de alargar y preservar sus emociones. Porque el arte nace de las emociones. Antropológicamente hablando, el arte es la imitación de las emociones. Imagínense el hombre primitivo que ni siquiera podía hablar, se transmitía era por medio de sonidos, de imitación. Y por ahí a un kilómetro, y empezaban a comunicarse, y ese sonido seguramente lo escucharon de un animal, de un ave, del viento, y esa relación de imitación con la naturaleza, relacionada con una emoción, es donde nace la comunicación y de ahí el arte. Entonces, por eso es que el arte es una herramienta para la gestión de las emociones. ¿Y cómo hacer eso? Es siendo consciente de lo que consumimos. A veces nosotros escuchamos música, leemos, pero no somos conscientes de lo que estamos consumiendo. Les voy a poner un ejemplo, bueno, el ejemplo todavía no porque es el de la música. Les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con las letras. Yo les voy a decir, no me están pidiendo un consejo, pero cada vez que tengan la oportunidad de escribir, escriban sus emociones, sus tristezas. Escriban. El acto de escribir ya es un acto de por sí terapéutico. Las personas que les gustan escribir son más tranquilas, en serio, porque están drenando. Y no es que estén hablando, hoy estoy triste, sino están contando, están escribiendo un libro, están escribiendo un poema o escribir por escribir. Ya ese acto de escribir ya está comprobado científicamente que ayuda a drenar. Entonces les voy a hacer un ejercicio. Imagínense que en este momento tienen un papel y un lápiz ahí. Imagínense, es una disculpa porque es que la producción no nos patrocinó los papeles y los lápices. Entonces, vamos a imaginarnos, ¿sí? La imaginación consiste en esto. Hagan de cuenta que tienen ahí, ¿verdad?, el papel y lápiz, pero van a escribir en la mente. Hagan de cuenta que el ejercicio es escribir un cuento o una película. Y donde yo les digo como productor de la película, ustedes son los guionistas, les digo, escriban una película donde diga, ¿qué pasaría si
de un día para otro desapareciesen todos los niños del planeta. Ustedes se despiertan y ya no hay niños en el planeta. Piensen cómo sería el mundo ahí. Les doy ahí 30 segundos. ¿Cómo sería un mundo que ustedes se despiertan y no hay niños en el planeta? Niña, ¿no se sale para hacer bien el ejercicio? Mentiras. Ahí va. Piénselo. Si alguien quisiera participar y decirme, uy, el mundo sin niños no sé cómo sería, díganme. Sin esperanza, sin alegría. Imagínese. Se borra de una vez. Sí. Ya la segunda parte yo les digo, ¿qué pasaría si ustedes empiezan a escribir un cuento, una película donde el mundo en ese universo no hubieran niños? Ya haberles dado una idea, con haberles dado una idea, ya ustedes empezaron a pensar en cosas. ¿Sí? Les voy a dar otra idea. ¿Qué pasaría? Hagan en cuenta que van a hacer una película. ¿Sí? Bueno, les voy a poner el título y ustedes les voy a dar situaciones. ¿Qué pasaría si descubren el secreto de la eternidad? ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen una enfermedad terminal y están pidiendo la eutanasia como opción para morir, ¿sí? Y bueno, ya le van a aplicar la inyección cuando el esposo se acaba de enterar que acaban de descubrir el secreto de la vida eterna. Y él corre y corre y va a llegar y ella, no se inyecte, no le va a parar, escúcheme. ¿Sí? Allá hay una película, ¿sí? Ahora imagínense ustedes, ¿qué pasaría si descubren el secreto de la eternidad? ¿O qué harían si de pronto ustedes se toman esa pócima y son eternos? ¿Qué pensarían? Que ya no le entran las balas, no se mueren, ¿sí? ¿Qué harían? Yo sí sé qué haría. Donde tuviera el secreto, donde yo tuviera un jarabe y ya fuera eterno, vendría mucho a estos talleres para hablar de emociones, porque imagínense uno eterno y con una tristeza a toda hora. Sí. Imagínense a mí la tristeza me produce diarrea. Y eternamente con diarrea, eso no pasa nada, ¿sí? Entonces, la otra es, imagínense la película. Van a escribir una historia donde diga, ¿qué pasaría si se prohibiese la compañía de las mascotas? Que ya no hay mascotas. Señorita, ¿usted qué diría? El mundo sin mascotas. Ahí mentes en una película. Allá el señor, nuestro director de cine. ¿Usted sí, señor? ¿Sí? ¿Qué pasaría de verdad que uno con mascotas sin todo? Ya no hay mascotas, las prohíben. Mascota que... ¿Sí? Sí. Uno mejor con flechas para que... Ay, Chester. Sí. La fila, sí. Imagínense una cumbre nazi, pero de mascotas. Horrible. Y la última... Y esta sí es bien brava. ¿Qué pasaría si se hiciese realidad todo lo que escribimos? Si voy a escribir, me quiero ganar el baloto. Freddy, que se ganó el baloto, hijo. Sí. Quiero cambiar de nariz. Un ejemplo, porque mi nariz, ¿sí? Quiero no sé qué tal, y que todo lo que uno escriba le salga. Imagínense ahí la película. Piénsenla. Esto da para decirles que cada vez que se sientan, de verdad, se los digo de corazón, escribir es un mecanismo para disminuir los niveles de tristeza, de ira, de rabia, de frustración, de miedo, de culpa, de lo que tengan. Hagan el ejercicio y escriban. De verdad, hagan el ejercicio para que ustedes digan un día, oiga, verdad, lo que está diciendo Freddy es verdad. Porque es que la conexión entre el lápiz, el esfero, la mano, los músculos que intervienen y el cerebro, hasta la misma posición de la cabeza, hace que haya una tensión sobre el papel y por lo tanto la tensión extrema hace que se disminuyan los niveles de estrés emocional, de una.
Por eso es que en muchas terapias le ponen a la persona que escriba sin pensar. La condición es escriba durante 5 minutos sin parar la mano, escriba. Y uno de escribir le salen cosas. Y ahora, si uno tiene el dispositivo, ¿qué pasaría si? Cada vez que escriban algo, invéntense en algo, ¿qué pasaría si en este momento golpearan y es María Cristina Gaynor, que ay, qué pena a la hora de llegar, ¿sí? Yo, siéntate, María Cristina, sí, sí. Sí. Yo, siéntate ahí al lado de Ronald, sí, exacto. ¿O qué pasaría si, cómo se llama esta? Sí. Creo que la pasan viendo televisión, ¿cierto? Es que era para descubrir eso. Que entra aquí Amparo Grisales lo mismo, ¿sí? Se sienta ahí con él, ¿sí? Sí. Ay, pero ¿qué pasaría si llega Manolo Cardona? Ay, así. Bueno, entonces esa es la idea. Escriban, pero sin parar, escriban y piensen qué pasaría si, y verá que se van a acordar de mí. Se los digo de todo corazón. ¿Sí? Esto lo he tenido la oportunidad de hacer en mi vida, hacerlo con mis hijos y hacerlo en los encuentros que hago con las personas mayores y los adolescentes. Ahora vamos a pasar a otra parte del arte. Miren ¿se alcanzan a ver allá? Hay 3 cuadros. Yo quiero que miren esos 3 cuadros. Una persona de espaldas a nosotros como mirando el horizonte, ¿cierto? Aquí hay una pareja en la cama y aquí otra pareja como ustedes lo interpretarán. Yo quiero que se fijen y durante 1 minuto se imaginen una película, como si esta fuera la primera escena, la segunda escena o la primera parte de la película, la mitad de la película y el final. Piensen invéntense en algo con esos 3 cuadros. Y al azar, les pregunto. ¿Ya alguien tiene algo en la mente? Mire, invéntense algo. Había una vez, y que bueno, o tantarantano, tingili, lo que sea. Y aquí, ¿qué pasó? ¿Sí? Bien. ¿Ya? ¿Quién me podría contar? ¿Kevin? ¿Ya se inventó la película? Bueno, Daniel. Así. Sí. Sí. Había una vez un hombre muy querido, en algún momento, bueno, no sé, puede ser ella o él falleció y ya ahora él quedó triste con su mamá, acompañándolo de la muerte de ese ser querido. ¿Quién más puede decir algo? Digamos que había un pueblo, pero este hombre salió de su pueblo y le dijeron que no había gente en ningún lado más del mundo. En ningún otro lado había gente. Entonces él dijo, tiene que haber. Se fue, por allá encontró a alguien y crearon otra ciudad. Eso. Tengan ahí eso, que al final les hago la reflexión. Ya para cerrar, sí, ahí decía, se supone que debía decir, ya para cerrar. Vamos a hacer un ejercicio con la música. Vamos a pasar a la música. Y para que se acuerden que no solo el que hace música, sino el que la consume conscientemente baja los niveles de alteración emocional. Y ya les voy a dar ahorita unos truquitos para cómo disfrutar la música. Y bueno, empecemos con esto. Yo les voy a preguntar con la guitarra y ustedes me responden con la palma. Yo voy a hacer un momentico la voz como si fuera la palma. Por ejemplo. Pan. ¿Sí? Mire.
Eso, bien, excelente. Concentrados. Yo pregunto y ustedes responden. Eso. Ahora todos y un poquito más fuerte y respondiendo en grupo, yo veré. Poderados, ahí va. Excelente, excelente. Bien, otra vez, concentrados. Y ya con esto van a seguir el ritmo de la guitarra con las palmas y yo les voy a dar la indicación en qué momento paran y en qué momento... Sí, gracias, siempre mejor. Aquí, gracias. No era para sentarme. Gracias. Eso. Uy, excelente, excelente. Le hubiera puesto tambores, eso, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Saben por qué estuvimos tan de acuerdo? Yo solo les dije al principio, yo les pregunto, ustedes responden, pero ustedes ya la siguieron. ¿Por qué creen? ¿Ah? Porque estaban atentos. ¿Sí? Esa es la razón por la que uno tiene que acercarse al arte desde la atención. Por eso es que uno, cuando no tiene esos niveles de atención, se aburre en un museo, se aburre en un recital de poesía, se duerme en una película, porque la atención no está dispuesta. ¿Sí? Cuando yo veo un recital de poesía, pues tengo que entender que la razón de ser son las palabras emitidas desde la voz. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Cuando uno está oyente, empieza a sentir el ritmo del poeta, cómo habla. Y eso ya hay deleite y por lo tanto bajan los niveles. Otra cosa, mientras que estábamos haciendo el ejercicio, pam, 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 ¿alguno de ustedes estaba pensando ahorita en el recibo del gas? Los resultados de la radiografía, no hay preocupación, pero cuando la música, cualquier arte, no se hace con atención, no se recibe con atención, pues no pasa nada, pero cuando uno, por eso digo, debe haber como una intención al consumir arte. ¿Sí? Cuando yo estoy escuchando una canción, a veces escuchamos solo la letra, pero venga, si la canción de salsa dice, quiero que me recuerdes como algo en tu vida, ¿sí? Solo estoy escuchando la música del cantante, pero no me fijo cómo suena el piano, qué está haciendo el tambor, todo el coro, y cuando me empiezo a ser consciente de esas otras cosas que están sucediendo alrededor de la voz, es que empiezo a conectarme. Instantáneamente el cerebro se pone atento y todo lo que tenía dispuesto para la tristeza, para la ira, para el miedo, para el rencor, se disminuye. No estoy diciendo que ya, escuché un tema de salsa y ya no tengo odio, ya no es así, no es por ahí, no es que ya no vamos a ir al psicólogo, no. De hecho, Colombia es uno de los países que menos cultura tiene de ir al psicólogo, no le creen al psicólogo. Europa, hay personas que van al psicólogo a chequeo. Una vez va aquí a la EPS que le dé la cabeza, que el pulmón, la barriga, no sé qué, ¿cierto? Pero uno nunca va, estoy como estresado de ir al psicólogo, no. Hasta que uno ya está en la inmunda, ¿quién sabe en qué? Es que dicen que vaya al psicólogo. Y es más, uno va al psicólogo y no le dice a nadie.
porque la sociedad piensa que ir al psicólogo es malo. Mientras que en Europa, yo conozco un médico, el doctor Jaramillo, muy conocido en redes, de pronto ustedes, él decía en una entrevista que iba al psicólogo a terapia de pareja, y luego, ¿por qué no? ¿A que no chequee? Sí, entonces la gente cree que hay que estar mal para ir a terapia de pareja, que hay que estar triste, depresivo para ir al psicólogo. No, hay que ir al psicólogo. Nosotros no somos una cultura de psicólogos, somos una cultura de que lo emocional lo resolvemos tomando pola con el amigo, consumiendo drogas, alterando, sí, buscando otras cosas menos la medicina, ¿sí? Entonces, para despedirme era para decirles, el arte, si somos conscientes de otras cosas que están pasando en el consumo del arte, seguramente van a disminuir de inmediato los niveles de cortisona en la sangre. Ir a un museo y acercarme a veces uno está en el museo así y está más pendiente del celular que del mismo cuadro. Pero así yo no sepa de pintura, pero si me acerco al cuadro, ¿qué pasa si lo veo de lejos, de medio lado? Empiezo a encontrar cosas. Y ese instante, el cerebro ya está con oxitocina, dopamina, otras cosas del bienestar hormonal. La música, búsquenle otras cosas a la canción que estén escuchando. ¿Qué pasa si no existiera la voz? Búsquenle en la poesía, en el cine. A veces solo en el cine vemos la trama, pero no vemos el movimiento de cámara, la música que está sonando, el vestuario, los actores, ¿sí? el escenario, ¿sí? La cámara lenta, que cámara rápida, que la explosión, como que a veces no nos fijamos en eso, sino solo la historia. Estaba buena, estuvo mala, pero no veo esas otras cosas. Pero si empezamos a observar, van a bajar los niveles de estrés y el bienestar emocional va a ser genial. Y eso era lo que les quería comentar hoy. Espero lo hayan disfrutado, de verdad, disfrutado.